Si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. La palabra dice: no es justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. No. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Ay, cántalo otra vez. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apagará este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apagará este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. 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 Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Dije tu yugo es fácil. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danza en cada temporada. Danza, danza Danzando en cada temporada. Ay, cánteselo otra vez. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Voy danzando y voy danzando. Danzando en cada temporada. Muy buenos días, amigos, familias y comunidad en Cristo. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro primer servicio de Viernes en Familia del año 2023. Para nosotros es un gusto, es una alegría saber que contamos con ustedes allí, en sus casas, en sus hogares, compartiendo, unidos en familia, para ser edificados a través de la palabra.
Así que sean todos una vez más bienvenidos. Ahora le invito para que podamos darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de ser reunidos como familia en Cristo para escuchar tu palabra, para ser instruidos a través de ella. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está conectada, por cada persona que más adelante lo puede escuchar, por cada familia, por cada empresario, por cada joven, por cada persona que ha dispuesto este tiempo para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, gracias por este nuevo año 2023. Desde ya declaramos, Señor, que tu amor, tu guía, tu protección siempre son nuestra mejor compañía y que tu conocimiento, tu entendimiento y revelación siempre están con nosotros, Señor. Así es que, Padre, te damos gracias y dejamos este tiempo en tu bendita presencia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos y familia, hoy tenemos un tema que lo hemos titulado Entendidos en la identidad de Cristo y afirmados en la identificación con Cristo. Escúchenme muy bien. Entendidos en la identidad de Cristo y afirmados en la identificación con Cristo. Tenemos una cita bíblica en Juan capítulo 1, versículo 12, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es un derecho dado por una autoridad. O sea que Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Él por medio de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso de cómo vamos a desarrollar ese privilegio. ¿Cuál va a ser nuestra operación dentro de ese privilegio? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento ante el Padre como hijos? Hay una frase que dice: el año nuevo no está determinado por la forma como tú lo llamas, sino por la forma como tú lo vivas. No está mal que al inicio de cada año nos hagamos proyectos, nos tracemos metas en la área personal, familiar, económica, financiera, viajes, diferentes cosas. Pero como hijos de Dios debemos trazarnos un propósito, y ese es el afirmarnos en esa identificación, en ese propósito que Dios le ha dado a Cristo y Cristo a nosotros. Así es que tenemos un ejemplo a través de la palabra, que es la vida del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo hablaba de lo que él era en Cristo, pero también en lo que él estaba identificado con Cristo. Escúcheme bien, pero también en lo que él estaba identificado con Cristo. Eso es lo que Dios nos pide, que disfrutemos de esa identidad que nos ha dado con Cristo, como hijos. Pero la pregunta es, ¿me identifico yo con Cristo? Es decir, con el propósito para el cual fuimos creados, para el propósito en el cual fuimos salvados. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba de lo que él era en Cristo, pero también en lo que él estaba identificado con Cristo. Por eso él dijo, para ser semejantes a él en su muerte, en su resurrección y en su gloria. Miremos lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículos del 10 al 14. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta como hijo de Dios? ¿Qué me he propuesto para este año? Como embajador, como representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces miremos que es muy importante que tengamos, diga conmigo, entendimiento de la identidad de Cristo en nosotros. Entendimiento de la identidad de Cristo en nosotros. Yo soy en Él, pero también afirmados en la identificación con Cristo. ¿Cómo? Aquello puede ser entonces de lo subjetivo al objetivo, de lo legal a lo real. Y esta es la manera maravillosa como Dios en Cristo lo ha dispensado en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Antes de llegar a la cruz, Jesús reúne a sus discípulos y entonces allí les afirma una declaración en la que les conforta y les dice, lo vemos en Juan 14, miremos el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y él luego les afirma, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a preparar lugar. Él aquí está hablando de la gestión. Escúchenme muy bien. Él aquí está hablando de la gestión que va a hacer en la cruz, en su muerte y resurrección. Identificar lugar, la palabra ahí es moner, que quiere decir morada, pero esa morada no tiene que ver con un sitio geográfico, con un espacio físico. Moner es finca rectora, lugar de jurisdicción. Voy a preparar lugar, es decir, el espacio no físico, sino el lugar de jurisdicción, la finca rectora, la posición en la que ustedes ejecutarán. Escuchen esto, para que estén, futuro, donde yo estoy. Y Jesús no estaba hablando de una posición terrenal, de un sitio físico. Él estaba hablando de la posición del moné, quiere decir, del lugar donde Él está. Porque Él siempre ha sido y Él siempre será. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el Cristo eterno les está diciendo, voy a gestionar todo ese trámite para que se legalice la capacidad en que ustedes puedan estar, futuro. Donde yo estoy, diga moné, que es la obra de la cruz, entonces nos posiciona y esto se llama identidad de Cristo. Escuchen muy bien, la obra de la cruz entonces nos posiciona y esto se llama identidad de Cristo. ¿Quién soy y qué tengo en Él? Pero la identificación con Cristo tiene que ver con la operación de aquello en lo que Él nos ha establecido para que vosotros, dice, para que vosotros estéis donde yo estoy. Un poco perplejo,
por esta declaración y le dicen sus discípulos, Señor, pero nosotros no entendemos esto. ¿Cómo podemos saber el camino? O sea, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la forma de que esto se dé? Y aquí es donde Jesús hace un triple enunciado con respecto a su identidad. Diga, yo soy. Y note que Jesús dice, yo soy Él, no el camino, de forma absoluta, categórica y exclusiva, define que Él es. Así que a Cristo no puedes considerarlo como una opción. Esa opción secularizada de un mundo ignorante que le pone la misma categoría de los grandes maestros, de los líderes religiosos. Y es decir, que Jesús es uno más dentro de Budas, Confucios, Mahoma. No, 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 no es así. Jesús no es uno más, Él es el único. Por eso Él dice, yo soy el camino. Luego dice, la verdad. Él no es una verdad. Él no es una propuesta. Él es la verdad absoluta, inmutable, en la que Dios ha dado a conocer todo. Y Él dice, yo soy la vida. Así que define la fuente misma donde todo se origina. Diga, la vida. Así es que la palabra nos dice en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que allí está nuestra identidad en Cristo, como hijos de Dios. Pero lo importante es ahora entender cuál es mi operación. Y es lo que necesitamos, afirmarnos en nuestra identificación con Cristo. Entonces nos muestra que Él es el único medio en el que se puede llegar al Padre, de quien se desprende toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice, no se turbe vuestro corazón. Esos discípulos todavía están confundidos. Hay circunstancias fuera de ellos que se han venido fraguando. Se están enterando de una conspiración. El Señor les ha anunciado previamente que llega el momento suyo de la entrega y todo eso genera en ellos un aspecto de incertidumbre, de perplejidad. Pero el Señor les dice, no se turbe. Turbar en español está asociada a una misma raíz. Perturbar, disturbio, turbar, turbio. Es todo aquello que se desajusta, que se desordena, que crea una forma de mezclarse. Y entonces no hay claridad. Ellos no tienen claro lo que Jesús les estaba declarando. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Y hoy quiero declarar las mismas palabras de Jesús para mucha gente que probablemente situaciones que están ocurriendo fuera de ellos, conmoción en la gente, perturbación en los sistemas, y entonces crean que circunstancias fuera de nosotros nos den un cuadro errático de la realidad. Por eso la verdad está en lo que Él dice y no en lo que sucede fuera de nosotros. Hoy el Señor les está diciendo, no se turbe, no se confunda, no deje que se mezclen las cosas y no tengan tranquilidad para definirlas tal como yo las anuncio. Diga, yo soy, yo soy. Note cómo Cristo define en su identidad que Él es el elemento sustancial de todo el ser. Diga, yo soy. El ser está definido en Cristo.
Por lo tanto, sin él, la identidad de hijo es imposible experimentarla y la identificación con el hijo es imposible disfrutarlo. Repito, por lo tanto, sin él, o sea, sin Cristo, la identidad de hijo es imposible experimentarla y la identificación con el hijo es imposible disfrutarlo. Una buena pregunta. ¿A quién estoy escuchando? ¿En quién estoy colocando mis metas, mis proyectos, mi propósito? Cuando sabemos que como hijos de Dios tenemos todos un mismo propósito, y es ese propósito eterno, entregado a nosotros por medio de Cristo. Diga identidad. Así es que la identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. Diga identidad. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Diga yo soy. Ese yo soy viene del que es, del que ha sido, del que siempre será, y esa definición no es porque yo me lo adjudico, sino porque el Padre me la otorga. Por eso él estaba seguro de quién era. Dice él en Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús, dice, sabiendo Jesús. Si tú no eres consciente y no sabes de esa realidad, sabiendo Jesús, que de Dios había salido y a Dios iba, sabiendo que había llegado su hora y sabiendo que el Padre le había dado en sus manos todas las cosas. Jesús sabía, cuando tú sabes quién eres, no te acomplejas cuando sirves a otros. Dice que Jesús tomó la toalla y el agua para lavar los pies a sus discípulos, porque dice que lo hizo sabiendo quién era, porque era un trabajo de esclavos. Y él no se está rebajando a que la gente lo identifique como un esclavo. Escúcheme muy bien. Él no se está rebajando a que la gente lo identifique como un esclavo, porque él sabe, oiga, porque él sabe quién es en el Padre, identidad. Así es que cuando tú estás seguro y tú tienes bien claro de cuál es tu identidad en Cristo, entonces cuando sirves no lo haces con mentalidad de esclavo, sino de hijo, como Cristo nos lo enseña. Diga conmigo, los hijos servimos en casa al Padre. Diga conmigo, los hijos servimos en casa al Padre. Los esclavos sienten que los abusan, que el trabajo y el servicio es un maltrato, pero los hijos sirven con dignidad, sabiendo Jesús ese sentido de destino, de propósito y también de lo que él estaba consciente de posesión, y no es porque él se lo atribuya caprichosamente, es porque ha habido un reconocimiento del Padre. Recuerda, cuando antes de iniciar su ministerio oficialmente allí en el Jordán, los cielos se abren, una voz de lo alto, el Padre lo identifica, el Padre lo presenta y dice, este es. Miremos Mateo capítulo 17, versículos del 5 al 8. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Quién dijo esto? El Padre. Luego lo reitera a Pedro y a los apóstoles Juan y Santiago allá en el monte Tabor. Este es solo a él oír. Si nosotros como hijos de Dios que debemos tener clara esa identidad para poder desarrollar ese propósito o para identificarnos con Cristo, esta es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Solo a él oír. El Hijo lo es por reconocimiento. El Hijo lo es por constitución. El Hijo lo es por decreto. Dice el Salmo, tú eres mi Hijo para siempre. Y he dicho, siéntate conmigo a mi diestra. Diga conmigo, el reconocimiento del Padre es la identificación del Hijo. Tú no eres hijo porque te haces a ti mismo o alguien se hace a sí mismo, sino que tuvo que darse desde el Padre. Así como en lo natural, tú no puedes llegar a ser hijo, en lo espiritual tampoco. Por eso dice que es una potestad, es un derecho. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, pero a los que le han recibido en su gracia y le han reconocido su señorío, a esos le dio la potestad, es decir, el derecho legítimo del poder que la autoridad confiere sin ningún límite. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Tú no te hiciste, Él te hizo. Y así como reconoció al unigénito, te dice a ti, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo en el Hijo. Diga conmigo, yo soy. Porque Él me hizo y Él me reconoce. Esa voz en la que el Padre define la identidad del Hijo es donde Él se siente autorizado para operar. Escúchenme bien. Es donde Él se siente autorizado para operar. Y eso es lo que Dios nos habla hoy a nosotros. Tengo la identidad de Cristo, la identidad como hijo de Dios en Cristo. Pero a través de su mandato, a través de su autoridad, es que podemos operar. Pero para eso necesitamos que escucharle a Él, solo a Él. Por eso a nosotros se nos dio la misma autoridad, por identificación, por filiación, por comisión y posición. Diga conmigo, en Cristo. Es así como el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 14, 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así es que solo el que tiene la identificación del Padre es que el que disfruta los derechos de herencia como hijo. Repito nuevamente, así es que solo el que tiene la identificación del Padre es el que disfruta los derechos de herencia como hijo. Efesios 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que fuimos adoptados hijos suyos
por el puro afecto de su voluntad por medio de Jesucristo. Así que tú no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en el temor. El esclavo siente temor, sirve por castigo, pero el hijo tiene reconocimiento y sirve por amor, por gracia. Una muy buena pregunta sería, ¿dónde están los hijos? Y si tú eres hijo, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo con la identidad que Dios nos ha dado como hijos? ¿Y cómo estoy operando en mi identificación con Cristo? Entonces, nosotros hemos recibido el espíritu del Hijo por el cual podemos en él ser adoptados y tener la libertad, el derecho de clamar por el cual clamamos. ¿Y cómo es el clamor de los hijos? Abba, Padre. Abba, Padre. El primero que tuvo esa expresión fue el Hijo. Recuerda cuando él oraba, Abba, Padre. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. ¿Quién oró así? Diga el Hijo. El Hijo. Así es que nosotros hemos recibido el espíritu del Hijo, por el cual clamamos Abba, Padre, por lo cual debemos alegrarnos. Aquí vemos la ternura del Padre, la confianza del Padre y la gracia del Padre, que fue cercana y accesible a ti, porque en el unigénito fuimos hechos primogénitos para clamar con la misma certeza, con la misma confianza, como hijos. ¿Será que podemos decir amén? Y dice que ese espíritu, el del Hijo, es el que da testimonio a nuestro espíritu y que es lo que testifica que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso los primogénitos reciben doble herencia. Doble herencia. Diga conmigo, yo soy. Yo soy. Y lo primero que él dijo fue el camino, porque en eso está definido nuestra identidad en cuanto a Cristo como nuestro destino. Sabiendo Jesús de que había salido de Dios y a Dios iba, diga conmigo, destino. Cuando él dijo, yo soy el camino, la idea no es un sentido geográfico, es decir, que no se refiere a una senda, llamémosla física. El término griego ahí es odos, que significa el medio y procedimiento para realizar y alcanzar algo. Odos significa el modo y manera como se hace o como se vive una cosa. Está definiendo entonces una forma de proceder. El proceder de alguien manifestado en su conducta. Por eso Jesús, sabiendo que Dios había salido y a Dios iba, es decir, él sabía su destino. No era una cuestión. El hecho mismo de saber, como dije, no un lineamiento físico, sino que tenía un claro entendimiento de su proceder, porque sabía, escuche bien, porque sabía para qué había sido enviado. Porque sabía para qué había sido enviado. Una buena pregunta. Estoy convencido, estoy seguro de qué hago aquí en la tierra. ¿Para qué fui salvado por medio de Cristo? ¿Por qué Dios me ha dado la potestad de llamarme hijo de Dios? ¿Qué estoy haciendo con la identidad
como hijo? ¿Cómo estoy operando? Cuando la gente lo quiso retener basado en sus necesidades, le decían, maestro, te estamos buscando. Maestro, te necesitamos. Súplenos, ayúdenos, quédate con nosotros, resuélvanos. Entonces dijo, no, 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 porque es necesario que yo anuncie, escúcheme bien, porque es necesario que yo anuncie en toda aldea y ciudad el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Miremos eso. Si tú no tienes claro tu camino, jamás tendrá claro tu destino. Así es que si nos hemos propuesto metas en cualquier situación o índole, cualquier proyecto, si no tenemos claro con quién operamos, no vamos a tener claro nuestro destino. Y lo mismo es como hijo de Dios. Este año es un año donde como iglesia de Cristo tenemos que operar en su propósito de entregar la palabra de Dios, de mostrar a Cristo a las naciones. Así que si tú no tienes claro tu camino, jamás tendrá claro tu destino y por lo tanto tu misión de vida será confusa. Diga ahora el camino. El camino. Entonces Cristo, él mismo define nuestra manifestación a razón de existencia y de proceder de una forma de vida. La Escritura dice en Colosenses que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Así que todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él sea la gloria. Por lo tanto, cuando Él define el gran yo soy, está diciendo que todo estaba en Él, que todo se produce por Él y para Él, que Él es el pensamiento del Padre, donde la palabra ejecuta, donde el verbo trae a la existencia todo lo que estaba. Por eso Él no llega a ser, no necesitaba de nada ni de nadie para llegar a ser. Él ya lo era en esencia misma. Alabado sea Dios. Por eso lo que Él hizo no fue porque le faltara. Él no lo hizo porque lo necesitara. ¿Por qué? Porque Dios nunca creó por necesidad. Dios creó por propósito. Vamos a repetir eso. ¿Por qué? Porque Dios nunca creó por necesidad. Dios creó por propósito. Y ese propósito lo definió en el Hijo. Escuchen muy bien, en el Hijo. Entonces Cristo, en quien todo está, en quien todo se origina, ahora muestra que es Él, el pensamiento del Padre, verbalizado y materializado. Por eso cuando el Padre dio la palabra, diga conmigo, diga fue, por causa de ese propósito eterno entre el Padre y el Hijo, es que todo es traído a la existencia, manifestado en el tiempo, y ahí era donde tú y yo estábamos incluidos. Diga, en Cristo. ¿Dónde estábamos nosotros antes de ser? ¿Dónde estábamos nosotros antes de ser? Diga conmigo, en Él, que ya era. Por eso fuimos creados, fuimos elegidos, fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando levantaste la mano? ¿Cuando hiciste la oración de fe? No, no, no. La Escritura dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que fuimos escogidos en Cristo, escogidos en Cristo. Él no te escogió el día que tú levantaste la mano. Ese día fue en el que tú te enteraste que ya habías sido escogido desde antes. El Señor no tomó la decisión de escogerte porque tú decidiste entregarte. Tú te entregaste porque Él ya te había escogido. Así es que esa elección eterna, soberana en Cristo, te llevó al arrepentimiento, te llevó a la entrega y a la redención que Él esperaba de tu vida. ¿Para qué? Para recibir la de Él. Amén. Cristo define entonces que en esa elección, escuche muy bien esto, el propósito de ser Él nuestra salvación y ese propósito de salvarnos no fue librarnos de algo, sino introducirnos en alguien. Es decir, que la salvación es introducirnos en Cristo como nuestra vida. Diga conmigo, yo soy la vida. Hemos definido la salvación sencillamente como un asunto de ser librados de algo. Eso no es el fin de la salvación. Ese es el resultado, el efecto, pero la causa primordial de la salvación no fue librarte, es llevarte, es introducirte a Cristo. Escúcheme muy bien, es introducirte a Cristo, porque la salvación no es algo que voy a disfrutar en el cielo, es alguien que vino como vida para ser disfrutada ahora y para siempre. Por eso dice que ahora Cristo, como nuestra vida, nos introduce a su vida. Y Él mismo se da a nosotros como pacto para garantizar el propósito eterno. Te di por pacto. Entonces, Él es dado a nosotros como vida. Él es dado a nosotros como vida. Y Dios lo dio a nosotros como pacto. ¿Para qué? Para que el propósito eterno no haya nada ni nadie que lo invalide. No haya nada ni nadie que lo altere. No haya nada ni nadie que lo impida. ¿Qué podemos decir entonces como conclusión? Con seguridad, firmeza y radicalidad, podemos decir, mi Dios sí cumple su propósito eterno en mí. Mi Dios sí cumple su propósito eterno en mí. En Cristo Jesús. Amén. Así es que, amigos y hermanos, por lo tanto tenemos un reto en este año y por siempre como hijos de Dios. ¿Cuál es? Cumplir con el propósito eterno que Dios nos ha asignado desde antes de la fundación del mundo. Ahí eso es afirmando mi identificación con Cristo. Si tengo identidad como hijo, tengo que identificarme con el propósito que Dios me ha delegado a través de Cristo. Y ese propósito es el reino de los cielos, la extensión del reino de los cielos. ¿Y cuál es ese propósito? Vuelvo y lo digo. ¿Y cuál es ese propósito? Ser dignos representantes de Cristo ante toda la creación. Es decir, llenar la tierra del conocimiento de Cristo. ¿Del conocimiento de quién? De Cristo, de su gloria. Y que la humanidad vea en cada uno de nosotros a Cristo. Para tal fin, necesitamos estar convencidos, tener el entendimiento claro de nuestra identidad
que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y también día a día afirmarnos en esa identificación con Cristo, es decir, con el propósito eterno. Y ese propósito eterno es el mismo Cristo. Y él por eso le decía a sus discípulos, no, me es necesario mostrar el reino, llevar el reino a todo lugar. Esa es la invitación para este año. Es como hijos de Dios, ese es nuestro propósito, nuestro proyecto en este año, vaciarnos en alguien. Comencemos con uno todo el año, completamente dedicados a la obra de Dios, al propósito eterno que nos ha sido delegado y entregados, ese gran privilegio, pero es una gran responsabilidad, es un gran compromiso como hijos de Dios, la extensión y la multiplicación del reino. Amén. Es así, hermanos, que les invito para que oremos. Padre, yo te doy gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque en ti nos queda claro que tenemos una identidad divina que viene de lo alto, por potestad, por derecho, sin límites, y es la de hijos de Dios. Pero también como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso de afirmar esa identificación con Cristo. Y por eso solo a Él debemos escucharle, solo a Él debemos obedecerle para cumplir ese privilegio con excelencia. Padre, gracias, porque de ti viene todo conocimiento, porque de ti viene toda revelación, porque de ti viene toda iluminación para cumplir este propósito. Gracias, Padre, porque en ti somos afirmados. Gracias, Padre, porque en ti somos fortalecidos. Y gracias, Padre, porque eres tú el que nos ha puesto aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos hiciste hijos. Y por lo tanto, en ti debemos permanecer. En el glorioso nombre de Cristo, Padre, yo te doy gracias por cada persona, por cada familia, por cada amigo, por cada invitado que se conecta a este programa, que ha escuchado este programa. Gracias, Padre, por cada uno de sus sueños, sus metas. Pero trae convencimiento, Padre, a través de tu Espíritu en cada uno de ellos, que debemos afirmarnos a ese propósito en Cristo, a ese propósito eterno, Padre. Padre, yo te doy gracias por este nuevo año y declaramos en Cristo que este nuevo año es un año de multiplicación, es un año de extensión del reino tuyo, no el reino de un hombre, no el reino de una congregación, es el reino de Dios a través de sus hijos representados en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, familias e invitados, muchas gracias por estar allí, por haber permanecido todo este tiempo. Quiero darles un anuncio bien importante. Recuerde que este domingo tenemos nuestro primer servicio del año presencial en nuestra nueva sede. Así es que estén muy pendientes a los grupos de WhatsApp que les estaremos informando. Este domingo, nuestro primer servicio presencial del año 2023. Así es que te esperamos, no falte. Allí estamos atentos para atenderles y recibirles como hijos de Dios, como una sola familia en Cristo Jesús. Cualquier pregunta, cualquier duda, nos lo pueden escribir a nuestro WhatsApp, a nuestro correo, a nuestra página de la iglesia. Así es que todas, bendiciones en Cristo Jesús y un poderoso abrazo.